Segunda de Reyes, capítulo 6. Los hermanos profetas dijeron a Eliseo: el lugar donde vivimos contigo se ha hecho muy estrecho para nosotros. Bajemos al Jordán, y allí cada uno tomará un tronco y construiremos una cabaña para alojarnos. Les dijo: vayan. Pero uno de ellos le dijo: ¿por qué no vienes con tus sirvientes? Respondió: bueno, iré. Se fue pues con ellos. Mientras uno de ellos cortaba un tronco, cayó el hacha al agua. Se puso a gritar: ¡ay de mí, mi señor! Esa era una hacha que me habían prestado. El hombre de Dios le dijo: ¿dónde cayó? El otro le mostró el lugar. Eliseo cortó entonces un palo, la tiró al agua, y el hierro salió a flote. Añadió: tómala ahora. El otro extendió su mano y agarró el hierro. Eliseo captura a una tropa de arameos. El rey de Aram estaba en guerra con Israel. Tuvo una sesión de consejo con sus servidores y les dijo: iré a tender una emboscada en tal y cual sitio. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: no pases por ese lugar, porque allí van a bajar los arameos. El rey de Israel mandó instrucciones al lugar que le había indicado el hombre de Dios. Así lo ponía en aviso Eliseo. Y esto no solo una o dos veces, y el rey se mantenía en guardia. El rey de Aram se preocupó mucho por eso. Convocó a sus servidores y les dijo: díganme, ¿quién de nosotros está con el rey de Israel? Uno de sus servidores respondió: nadie, señor rey, sino que es Eliseo, el profeta de Israel, quien revela al rey de Israel hasta las palabras que pronuncias tú en tu cuarto al acostarte. El rey le dijo: vayan a ver dónde está para que lo detengamos. Le informaron que estaba en Dotán. Entonces el rey despachó para allá abajo caballos, carros y un numeroso destacamento. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. El sirviente del hombre de Dios se levantó muy temprano, y cuando salió, vio que un regimiento rodeaba la ciudad con sus caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo: ay, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. Eliseo se puso a orar: Yahvé, abre sus ojos para que vea. Y Yahvé abrió los ojos del joven, quien vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Los arameos bajaron donde Eliseo. Este hizo esta oración a Yahvé: dígnate dejar ciega a esa tropa. Y Yahvé los dejó ciegos, según la palabra de Eliseo. Eliseo les dijo: este no es el camino, ni esta la ciudad. Síganme y los guiaré donde el hombre que buscan. Y los llevó hasta Samaria. Cuando ya habían entrado en Samaria, Eliseo dijo a Yahvé: abre los ojos de estos hombres para que vean. Yahvé les abrió los ojos y vieron que estaban en Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo: Padre mío, ¿debo matarlos? Este respondió: si no matas a los que apresas con espada y con arco,
¿cómo matarías a estos? Mejor dales pan y agua para que coman y beban, enseguida que vuelvan donde su señor. El rey les sirvió entonces una buena comida y comieron y bebieron. Después los despidieron y regresaron donde su amo. Desde ese día las bandas arameas dejaron de hacer incursiones en el territorio de Israel. Hambre y liberación de Samaria. Mucho después, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió para poner sitio a Samaria. Grande fue el hambre en Samaria, era tal la situación que la cabeza de un burro valía 80 piezas de plata y un puñado de garbanzos 5. Cierta vez que pasaba el rey por la muralla, una mujer le gritó: «Sálvame, oh rey, mi señor». Este respondió: «Si Yahvé mismo no te salva, ¿qué puedo hacer yo?». Luego el rey añadió: «¿Qué te pasa?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: dame tu hijo para que lo comamos ahora, y mañana comeremos el mío. Pues bien, cocinamos a mi hijo y lo comimos, pero cuando el día siguiente le digo: dame a tu hijo para que lo comamos, lo escondió». Al oír las palabras de la mujer, el rey rasgó su ropa, y como estaba sobre la muralla, el pueblo vio que debajo de su ropa llevaba un saco pegado a su cuerpo. El rey dijo: «Castígame Dios una y otra vez, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, le queda hoy sobre sus hombros». Eliseo, mientras tanto, estaba sentado en su casa junto con los ancianos que estaban a su alrededor. El rey mandó a uno de sus hombres, pero antes que llegara el emisario, Eliseo había dicho a los ancianos: ¿saben que ese asesino mandó a alguien para que me corte la cabeza? Pongan atención, cuando llegue el emisario, cierren la puerta, denle con ella en las narices. Seguramente se oirán los pasos de su amo detrás de los suyos. Todavía estaba hablando Eliseo con ellos cuando llegó a la casa el rey. «Esta desgracia viene de Yahvé», dijo. «¿Qué puedo ya esperar de Yahvé?». Capítulo 7. Eliseo le dijo: «Escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé: mañana a esta misma hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá por 1 moneda, y 2 medidas de cebada por 1 moneda». El oficial en cuyos brazos se apoyaba el rey dijo al hombre de Dios: «Aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo, eso no ocurriría». Eliseo le dijo: «Muy bien, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás». 4 leprosos que estaban cerca de la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros: «¿Para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos entrar en la ciudad, moriremos, pues hay hambre en la ciudad. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Mejor desertemos y vayamos al campamento de los arameos. Si nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, moriremos». Poco después de la puesta del sol se dirigieron al campamento de los arameos, pero cuando llegaron a la entrada del mismo, vieron que no había nadie. Es que el Señor había hecho que se oyera en el campamento de los arameos un ruido de carros y de caballos, el estruendo de un inmenso ejército, ante la cual se dijeron unos a otros: «Seguramente el rey de Israel les pagó a los reyes de los hititas y de los egipcios para que vinieran a combatir con nosotros». Habían pues
Habían pues huido al ponerse el sol, abandonando sus tiendas, caballos y burros, en una palabra, el campamento tal cual estaba pensando solo en salvar su vida. Al llegar pues los leprosos a la entrada del campamento, penetraron en una tienda y comieron y bebieron. Luego tomaron oro, plata y ropa y fueron a esconder. Después volvieron y entraron en otra tienda, donde desvalijaron todo lo que había y fueron de nuevo a esconderlo. Entonces de nuevo a esconderlo. Entonces se dijeron unos a otros: lo que hacemos no está bien, porque hoy es un día de buena noticia y no decimos nada. Si esperamos hasta que salga el sol, no nos irá bien. Vayamos pues a llevar la noticia al palacio del rey. Regresaron a la ciudad, llamaron a los guardias de la puerta y les contaron: fuimos al campamento de los arameos y no hay nadie, ninguna presencia humana, sino solo los caballos y los burros atados y las tiendas tal como las dejaron. Los porteros gritaron y llegó la noticia al palacio del rey. El rey se levantó de noche y dijo a sus consejeros: les diré lo que hicieron los arameos. Como saben que estamos hambrientos, abandonaron el campamento para ir a esconderse en el campo. Dijeron: cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos presos y luego entraremos en la ciudad. Pero uno de los consejeros le respondió: tomemos 5 caballos de los que quedan. De todos modos están destinados a morir, al igual que el total de los israelitas. Mandémoslo y veamos qué pasa. Tomaron pues los carros con sus caballos y el rey los envió tras el ejército de los arameos. Vayan y vean, les dijo. Siguieron sus huellas hasta el Jordán y fueron viendo que todo el camino estaba jaloneado de ropas y objetos de los arameos. Habían abandonado en su fuga. Los enviados regresaron para decírselo al rey. Salió entonces el pueblo y saqueó el campamento de los arameos. Por una moneda de plata se conseguía una gran medida de harina, o 2 grandes medidas de cebada, tal como lo había dicho Yahvé. El rey había asignado a la puerta de la ciudad al oficial en cuyo brazo se apoyaba para que lo vigilara, pero fue pisoteado ahí mismo por las muchedumbres y murió, tal como lo había anunciado el hombre de Dios. Cuando había bajado el rey a su casa, tal como lo había anunciado el hombre de Dios, cuando había bajado el rey a su casa. Pues cuando el hombre de Dios había dicho al rey: mañana, y ese era el caso, se conseguiría en la puerta de Samaria 2 grandes medidas de cebada o una gran medida de harina por una moneda de plata. El oficial había comentado al hombre de Dios: aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo, eso no sucederá. Y Eliseo le había contestado: muy bien, lo verás con tus ojos, pero no lo comerás. Y así ocurrió. La gente lo pisoteó en la puerta de la ciudad y murió. Capítulo 8. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había resucitado: levántate, sal con tu familia e instálate donde puedas, porque Yahvé mandó que venga el hombre a este país, y ya llegó. Durará 7 años. La mujer se levantó e hizo tal como le había dicho el hombre de Dios. Se fue con su familia y estuvo 7 años en el territorio de los filisteos. Al cabo de los 7 años, volvió la mujer del territorio de los filisteos y fue a reclamar al rey su casa y su campo. El rey estaba hablando con Gehazi, sirviente del hombre de Dios.
cuéntame, le decía, todas las cosas extraordinarias que ha hecho Eliseo. Cuando el sirviente contaba al rey cómo su patrón le había devuelto la vida a un muerto, llegó justamente la mujer a cuyo hijo había resucitado Eliseo, y le solicitó al rey su casa y su campo. Pues así le dijo: mi señor rey, esta es justamente la mujer que es el hijo al que Eliseo le devolvió la vida. El rey interrogó a la mujer y ésta le contó todos los detalles, después de lo cual el rey se le encargó a un servidor al que ordenó: haz que devuelvan a esta mujer todo lo que le pertenece, como también las ganancias de su campo, desde el día en que dejó este país hasta ahora. Eliseo y Hazael de Damasco. Eliseo se fue a Damasco. El rey de Aram Ben Hadad estaba enfermo y le comunicaron la noticia de que el hombre de Dios había llegado. Entonces el rey dijo a Hazael: prepara un regalo y ve a ver al hombre de Dios. Pídele que consulte a Yahvé para saber si sanaré de esta enfermedad. Hazael fue pues a ver al hombre de Dios, llevándole como regalo de todo lo mejor que hay en Damasco, lo que era 30 camellos. Llegó a la casa del hombre y cuando lo hicieron entrar le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me envió donde ti para saber si sanará de su enfermedad. Eliseo le respondió: dile que es seguro que sanará, pero Yahvé me hizo ver que es seguro que morirá. Entonces el rostro del hombre de Dios se contrajo y su mirada quedó fija, poniéndose después a llorar. Hazael le dijo: ¿por qué lloras, Señor? Respondió: porque veo todo el mal que harás a los israelitas. Quemarás sus fortalezas, matarás a todas a espadas a sus jóvenes, aplastarás a los niños y abrirás el vientre de las mujeres embarazadas. Hazael le dijo: ¿cómo podré yo, que soy menos que un perro, llevar a cabo tales hazañas? Eliseo le respondió: Yahvé me lo ha hecho ver, te vi como rey de Aram. Hazael se despidió de Eliseo y regresó a la casa de su señor. Este le dijo: ¿qué te dijo Eliseo? Respondió: me dijo que es seguro que sanarás. Pero a la mañana siguiente tomó una frazada, la sumergió en el agua y la apretó sobre la cara de Ben-Hadad hasta que murió, y Hazael reinó en su lugar. El reinado de Joram de Judá. Joram, hijo de Josafat, pasó a ser rey de Judá el año 5 del reinado de Joram, hijo de Ahaz, rey de Israel. Tenía 32 años cuando llegó a ser rey, y reinó 8 años en Jerusalén. Se había casado con una hija de Ahab, por eso hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé. Imitó la conducta de los reyes de Israel, tal como lo había hecho la familia de Ahab. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá, en consideración a David su servidor, y a la promesa que le había hecho de darle siempre un heredero entre sus hijos. Durante su reinado, Edom se rebeló contra el dominio de Judá. Y se dio un rey. El rey de Joram bajó a hacer con todos sus carros, pero los adomitas los cercaron. Se levantó de noche y junto con los jefes de carros rompió las líneas edomitas, pero todo el ejército había huido, yéndose cada cual a su casa.
Desde entonces hasta hoy día, Edom no ha estado más bajo el dominio de Judá. En ese tiempo también se rebeló Libná. El resto de la historia de Joram, todos sus hechos están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joram se acostó con sus padres y lo enterraron junto con estos en la ciudad de David. En su lugar pasó a ser rey su hijo, Ocasías. El reinado de Ocasías en Judá. Ocasías, hijo de Joram, comenzó a ser rey de Judá el año 12º del reinado de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Ocasías tenía 22 años cuando llegó a ser rey y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era hija de Omri, rey de Israel. Se eligió una esposa en la familia de Ahab. Después siguió las huellas de la familia de Ahab e hizo lo que le disgusta a Yahvé. Junto con Joram, hijo de Ahab, fue a guerrear con Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galat. Pero los arameos derrotaron a Joram. El rey de Joram regresó a Israel para que lo curaran, pues los arameos lo habían herido en Ramot cuando combatía con Hazael, rey de Aram. Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó entonces a Israel para ver a Joram, hijo de Ahab, que estaba herido. Capítulo 9. Eliseo asegura a Jehú como rey de Israel. El profeta Eliseo llamó a uno de los hermanos profetas y le dijo: ponte el cinturón, llévate esta alcuza de aceite y parte para Ramot de Galat. Cuando hayas llegado, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Acércate a él y sácalo de entre sus compañeros. Llévalo a un aposento privado y luego toma la alcuza de aceite y derrámalo sobre su cabeza, diciéndole: esto dice Yahvé, te he consagrado como rey de Israel. Después abre la puerta y sal huyendo sin tardanza. El joven profeta partió pues para Ramot de Galat. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban sentados en una reunión. Dijo: jefe, tengo algo que decirte. Jehú respondió: ¿a cuál de nosotros? Le dijo: a ti, jefe. Jehú se paró y entró en la casa. Entonces el hermano profeta derramó el aceite sobre su cabeza, diciéndole: esto dice Yahvé, Dios de Israel, te he consagrado como rey del pueblo de Yahvé de Israel. Tú castigarás a la casa de tu señor Ahab. Haré pagar a Jezabel la sangre de mis servidores los profetas y la sangre de todos los servidores de Yahvé. Exterminaré a toda la casa de Ahab. Eliminaré a todos los varones de la casa de Ahab, tanto al esclavo como al libre, en Israel. Trataré a la casa de Ahab como traté a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y a la de Basá, hijo de Ahía. Los perros se comerán a Jezabel en el campo de Israel, y nadie lo enterrará. Luego abrió la puerta y salió huyendo. Cuando Jehú volvió donde los oficiales de su señor, le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Para qué te buscaba ese loco? Le respondió: ustedes ya conocen a ese hombre y lo que dice. Pero le dijeron: no sabemos nada, cuéntanos lo que pasó. Les respondió: me dijo esto y aquello, y agregó: esto dice Yahvé,
te he consagrado como rey de Israel. Entonces, sin esperar más, todos pusieron sus mantos sobre una turima y tocaron la trompeta diciendo: Jehú es rey. Inmediatamente Jehú, hijo de Josafat, dijo a Nimsi: conspiró contra Joram. Joram, junto con todo Israel, defendía a Ramot de Galat contra el asedio de Hazael, rey de Aram. Pero el rey Joram había ido a curarse a Israel, porque había sido herido por los arameos mientras combatía con Hazael, rey de Aram. Jehú dijo entonces: si les parece que no salga nadie de la ciudad para llevar la noticia a Israel. Jehú subió a su carro y partió para Israel. Joram estaba en cama y Ocasías, rey de Judá, había ido a visitarlo. El vigía que estaba en la torre de Israel vio la tropa que venía con Jehú. Dijo entonces: veo una tropa. Joram le dijo: búscate a un jinete y mándalo a su encuentro para que les pregunte si vienen como amigos o no. Salió a su encuentro el jinete y les dijo: esto dice el rey, ¿ustedes vienen como amigos? Jehú le respondió: ¿qué te importa a ti? Da media vuelta y sígueme. El vigía avisó al rey. El mensajero llegó donde ellos, pero no vuelve. Enviaron a un segundo jinete que al toparse con la tropa le dijo: esto dice el rey, ¿ustedes vienen como amigos? Jehú respondió: ¿y a ti qué te importa? Da media vuelta y sígueme. El vigía avisó al rey diciéndole: llegó donde ellos, pero no regresa. Por la manera de montar diría que es Jehú, hijo de Nimsi, cabalga como un loco. Entonces Joram dijo: enganchen los caballos, y los engancharon a su carro. Joram, rey de Israel, y Ocasías, rey de Judá, fueron a encontrar a Jehú, cada uno en su carro, y se toparon con él en el campo de Nabot de Israel. La matanza de la familia de Ahab. Cuando Joram vio a Jehú, le dijo: Jehú, ¿vienes como amigo? Pero éste respondió: puede haber paz mientras perduren las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías. Entonces Joram dio media vuelta y emprendió la fuga, gritando a Ocasías: no nos han traicionado, Ocasías. Jehú tendió su carro y disparó una flecha a Joram, que le penetró por la espalda y le atravesó el corazón. El rey se desplomó en su carro. Jehú dijo entonces a su escudero Bidkar: tómalo y échalo en el campo de Nabot de Israel. Acuérdate de la palabra que Yahvé pronunció en su contra cuando tú y yo cabalgábamos detrás de su padre Ahab. Ayer vi la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Oráculo de Yahvé, yo te lo haré pagar en este campo. Tómalo pues y tíralo en ese campo, como dijo Yahvé. A ver todo eso, Ocasías, rey de Judá, se había dado a la fuga por el camino de Bet-Hagán. Jehú lo persiguió: maten a ese también. Lo hicieron en su carro en la subida de Gur, cerca de Gibleam. Se refugió en Megiddo y allí murió. Sus servidores lo llevaron en carro a Jerusalén, donde lo enterraron en su tumba en la ciudad de David. Ocasías había comenzado a ser rey de Judá el año 11 de Joram, hijo de Ahab,
Muerte de Jezabel. Jehú entró a Israel. Jezabel ya conocía la noticia. Se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Cuando Jehú traspasaba la puerta de la ciudad, le dijo: ¿Cómo te va, Zimri, asesino de tu señor? Él levantó la vista hacia la ventana y exclamó: ¿Quién está contigo? Inmediatamente se inclinaron 2 o 3 sirvientes. Les dijo: láncenla por la ventana. Y la lanzaron. Su sangre salpicó el muro y los caballos que pasaban la pisotearon. Después Jehú entró, comió y bebió. Luego dijo: preocúpense de esa maldita y denle sepultura, pues es una hija de rey. Fueron los sirvientes a sepultarla, pero solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Volvieron para decírselo a Jehú, quien exclamó: acaba de cumplirse la palabra de Yahvé, quien había dicho por medio de su servidor Elías: de Tisbe los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en el campo de Israel. El cadáver de Jezabel será como un abono que se esparce y ni siquiera se podrá decir: esta es Jezabel. Capítulo 10. Jehú efectúa limpieza de Israel. Vivían en Samaria 70 hijos de Ahab. Jehú escribió unas cartas y la envió a Samaria. Mandaba decir a los jefes de la ciudad, a los ancianos y a los que educaban a los hijos de Ahab: ustedes tienen a los hijos de su amo carros y caballos, su ciudad está fortificada y ustedes tienen armas. Pues bien, cuando reciban esta carta, elijan el mejor y más valiente de los hijos de su amo. Instálelo en el trono de su padre y prepárense para luchar por la casa de su amo. Quedaron aterrorizados y se dijeron: si 2 reyes no fueron capaces de hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? El mayordomo del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los que educaban a los hijos del rey dieron a Jehú estas respuestas: somos tus servidores y haremos todo lo que nos pidas. No proclamaremos rey. Haz lo que mejor te parezca. Jehú le escribió entonces una segunda carta en la que les decía: si están conmigo y se están dispuestos a servirme, tomen la cabeza de los hijos de su amo y vengan a verme mañana a la misma hora en Israel. Los hijos de los reyes eran 70 y eran educados por los nobles de la ciudad. En cuanto recibieron la carta, apresaron a los hijos del rey, degollaron a los 70 y pusieron sus cabezas en unos canastos y se los enviaron a Israel. Llegó un mensajero a avisarle a Jehú: acaban de traer las cabezas de los hijos del rey. Jehú respondió: hagan con ellos 2 montones en la entrada de la puerta de la ciudad hasta mañana. A la mañana siguiente, Jehú salió y se presentó ante el pueblo, diciéndole: ustedes no han cometido delito alguno mientras que yo conspire contra mi señor y le di muerte. Pero ¿quién dio muerte a todos estos? Vean como ninguna de las palabras que pronunció Yahvé contra la casa de Ahab ha quedado sin cumplirse. Yahvé llevó a cabo todo lo que había anunciado por boca de su servidor Elías. Jehú dio muerte a todos los que aún estaban vivos en la casa de Ahab en Israel. A sus consejeros, sirvientes, sacerdotes, no dejó a nadie con vida. Después se encaminó Jehú a Samaria. Cuando llegó a Bet-Aked de los pastores, se encontró
con los hermanos de Ocasías, rey de Judá. Les preguntó: ¿quiénes son ustedes? Respondieron: somos los hermanos de Ocasías, y hemos bajado para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces Jehú dijo: deténganlos. Los apresaron y los degollaron en la cisterna de Bet-Eked. Eran 42, a ninguno dejó Jehú con vida. Saliendo de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, que le salía al encuentro. Lo saludó y le dijo: ¿serás leal conmigo como yo quiero serlo contigo? Jonadab le respondió: sí, es sí. Le dijo: dame la mano. Jonadab le tendió la mano y Jehú lo hizo subir a su carro al lado de él. Lo llevó en su carro diciéndole: ven conmigo y verás mi cielo por Yahvé. Cuando hubo entrado en Samaria, Jehú dio muerte a todos los que quedaban en la familia de Acab. En Samaria los mató a todos, según la palabra de Yahvé, dicha por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo e hizo esta proclama: Acab sirvió solo un poco a Baal, Jehú le sirvió mucho mejor. Que se reúnen en torno a mí todos los profetas de Baal, todos sus ayudantes, todos sus sacerdotes, que no falte nadie, porque tengo que ofrecer un gran sacrificio a Baal. Los que no vengan serán condenados a muerte. Era una trampa, pues así quería Jehú dar muerte a todos los que servían a Baal. Jehú añadió: convoquen a una asamblea solemne en honor de Baal. Ellos la convocaron. Jehú despachó emisarios por todo Israel y se reunieron todos los servidores de Baal. No faltó ninguno. Entraron en la casa de Baal, que se llenó de bote en bote. Jehú había dicho al hombre encargado de las vestimentas: saca las vestimentas para todos los servidores de Baal. Y aquel había sacado las vestimentas. Cuando Jehú llegó a casa de Baal, junto con Jonadab, hijo de Reab, dijo a los seguidores de Baal: averigüen y cerciórense de que aquí no haya ningún servidor de Yahvé, sino solo los secuaces de Baal. Luego entró para ofrecer los sacrificios y los holocaustos. Jehú había ubicado afuera a 80 hombres de los que habían dicho: entregaré a esos hombres en sus manos. Si alguno de ustedes deja escapar a uno solo, pagará con su vida. En cuanto terminó el holocausto, Jehú dijo a los guardias y a sus oficiales: entren y maten, y que no escape nadie. Los guardias y sus oficiales le dieron muerte a espada mientras avanzaban hasta el santuario del templo de Baal. Iban tirando para afuera los cadáveres, botaron el poste sagrado de la casa de Baal y lo quemaron. Enseguida demolieron el altar de Baal y lo convirtieron en una basura que existe todavía hoy. Lo convirtieron en un basural que existe todavía hoy. Así como Jehú hizo que desapareciera el culto a Baal en Israel. Sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados a los cuales Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel, a saber, los terneros de oro que estaban en Betel y en Dan. Yahvé dijo a Jehú: ya que has actuado bien, ya que has hecho lo que es justo a mis ojos,
y has llevado a cabo todo lo que había decidido en contra de la casa de Ahab, tus hijos reinarán en Israel hasta la cuarta generación. Pero Jehú no se preocupó de caminar con todo su corazón según la ley de Yahvé, Dios de Israel. No se apartó de los pecados de lo que Jeroboam había arrastrado a Israel. Por esos días, Yahvé comenzó a reducir el territorio de Israel. Hazael derrotó a los israelitas en todo el territorio, al este del Jordán y en el territorio de Galaad, en el de Gad, Rubén y Manasés, hasta Aroer, que está encima del torrente Hernón, en una palabra, en Galaad y en Basán. El resto de las acciones de Jehú, todo lo que hizo y toda su valentía está escrito en el libro de Crónicas de los Reyes de Israel. Jehú se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó Joahaz, hijo de Jehú. Había reinado en Israel desde Samaria durante 28 años. Palabra del Señor.